Olá, bem-vindas, bem-vindos ao 12º colóquio do Grupo de Pesquisa Religião e Cultura, Religião Vivida e Ciência da Religião, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Nesta sessão, na sessão desta tarde, nós recebemos dois colegas professores, professor Gustavo Morello, professor Hugo Rábia. Vamos falar sobre religião vivida, horizontes latino-americanos. Les voy a apresentar brevemente a los que nos acompanham. O professor, deixe-me abrir aqui. O professor Gustavo Morello é professor de sociologia no Boston College. Ele é doutorado na Universidade de Buenos Aires, ele é mestre em ciências sociais pela Universidade Nacional de Córdoba e também licenciado em teologia e filosofia pela Universidade de Salvador. O professor Hugo Rábia, professor de psicologia política na Universidade Católica de Córdoba. Ele é doutor em estudos sociais latino-americanos, pesquisador do CONICET, do Instituto de Investigações Psicológicas da Universidade Nacional de Córdoba. Voltando aqui para a tela. Sim. Pues les paso la palabra. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es una alegría y un honor recibirlos en nuestro evento. Muchas gracias, Flavio. Un gusto estar con todas ustedes. Mi nombre es Hugo Rabia y mi acercamiento a la Lib Religion parte de las curiosidades que generaban, como seguramente les ha pasado a muchos y a muchas de ustedes, el hecho de abordar aspectos vinculados con la religión en nuestros contextos y descubrir cómo los marcos interpretativos, las conceptualizaciones, las teorizaciones que tenemos disponibles comienzan a hacer agua, empiezan a mostrar sus problemas, sus dificultades, y en particular me aproximo a esta propuesta de la Lib Religion gracias a una invitación de Gustavo Morello con un trabajo que realizamos en conjunto, y por eso la presentación hoy la decidimos organizar conjuntamente, que es un poco la idea. Gustavo. Perfecto, bueno, muchas gracias por la invitación, por este espacio. Y sí, tratemos de que esto sea más una conversación. Ya han tenido la gran presentación de Hamerman, que es como la madre fundadora de todo esto. Entonces, por ahí lo que nosotros podemos hacer es más la práctica que hemos tenido en América Latina. Yo creo que el punto de partida bueno, aquí tiene un poco el índice de lo que vamos a conversar. Y el punto de partida para mí es esta discusión entre de modernidad y religión. Déjenme un poco contar cómo llego aquí. Es esta idea de lo que dice Hugo de encontrar un límite en las teorías, en las categorías que usamos cuando hablamos de religión en América Latina. Yo creo que muchos autoras, autores hemos estado chocando contra eso de las teorías nos inspiran, pero siempre falta ahí algo para desarrollar. Eso yo creo que ha sido una búsqueda mía en los últimos años de poder generar un poco más desde América Latina ese diálogo, ¿no? Pero también es esta contradicción de que no estoy en América Latina. Hace 12 años que estoy en Estados Unidos, trabajando en Estados Unidos. Entonces estoy marcado por este diálogo entre los dos lugares. No me interesa el diálogo folclórico de América Latina solamente, pero sí que podamos conversar con otros lados. Y yo creo que este paradigma o esta aproximación de religión vivida nos ayuda a plantear en eso. Para mí la pregunta fundamental es esta de cómo entender modernidad y religión en América Latina. Yo creo que ahí es donde está la gran discusión de la sociología de
de la religión en nuestro medio. Y este gran interlocutor en América Latina han sido las teorías de la secularización, digamos, ¿no? Que las nombramos de una forma más general, hay matices, hay distintas autoras, distintos autores que hablan de esto, pero básicamente la idea de a más modernidad, cualquiera sea la modernidad, desarrollo económico, desarrollo de derechos, diferenciación de esferas, racionalización, lo que quieras poner dentro de modernidad, a más modernidad, menos religión. Y esa ha sido la gran tensión que hemos tenido en América Latina. Em, esas teorías se arman en Europa, muchas veces influenciadas en Francia, en el contexto del comienzo de la sociología de la religión, que tiene que ver con el fin del siglo XIX, con la Ilustración, y desde ahí medio que se han establecido ciertas categorías que seguimos usando hoy y que son importantes para nuestro estudio, la distinción entre sagrado y profano, entre público y privado, lo espiritual en tensión con lo material, lo racional como lo emocional. Esta, estas escuelas han marcado, han definido lo que nosotros entendemos por religión. ¿Qué es religión? ¿Qué es magia? ¿Qué es superstición? ¿Qué son las iglesias? ¿Qué son los cultos? ¿Qué es una secta? O sea, todo ese aparato conceptual, las categorías que usamos se han definido en ese contexto. Inclusive cómo debe medirse religión, ¿no? La afiliación y la asistencia al templo, que son dos prácticas que se empiezan a medir en el siglo XIX europeo, cuando los Estado-nación empiezan, sobre todo Alemania e Inglaterra, que tienen iglesias oficiales y los estados empiezan a asignar recursos a las iglesias oficiales, empiezan en los censos del siglo XIX a medir afiliación religiosa. Cuando en Inglaterra hay una pelea dentro del anglicanismo con los disidentes, que dicen, bueno, nosotros también, los metodistas básicamente, que dicen, nosotros también somos religión oficial, entonces ellos son los que pelean porque se mida asistencia al culto. Y solamente en 1851 se mide asistencia al culto. Pero es en ese contexto de la modernidad y de la lucha con las religiones y de las creaciones de los estados nacionales que se empieza a pensar en modernidad y religión y cómo se mide esto. El problema es que en América Latina, hasta hoy, la religión no ha disminuido. O sea, estos escenarios que dicen a más modernidad, menos religión, no tienen consistencia empírica. O sea, todos los datos que tenemos de América Latina nos dicen que la gente sigue creyendo en Dios, tal vez no sea tanto el cristianismo como antes, eso ha descendido un poco, pero sigue habiendo vitalidad religiosa. Inclusive entre los no afiliados sigue habiendo práctica religiosa, ya que le paso la palabra a Hugo, que él ha trabajado más este tema. Sí, claramente las evidencias nos muestran que la cantidad de personas que creen en Dios no ha descendido considerablemente. Dentro de las personas creyentes también podemos identificar personas que no se identifican con una religión de pertenencia. Ustedes lo saben muy bien. En el caso de Brasil hay muy buena información al respecto. En nuestro contexto se está generando también esa información, pero se da este oxímoron de personas que se identifican como ninguna religión o con ninguna religión, pero que tienen un acervo de creencias e incluso prácticas religiosas o espirituales muy significativos, ¿no? Aparecen conceptos como el de religión con creencias, que han trabajado muy bien ustedes, o el de creyentes sin religión, como el que trabajó Juan Cruz Esquivel aquí en Argentina, ¿no? Y al mismo tiempo han adquirido más visibilidad otras prácticas que vienen desde las tradiciones orientalistas, la recuperación y la mayor visibilidad de algunas espiritualidades indígenas, de las religiosidades afro, budistas, entre otras. En síntesis, cuando vemos los datos en América Latina, que es un poco el punto de partida de por qué abordar la religión desde la Libre Religion, nos damos cuenta de que la modernización no ha implicado
el descenso de la religión en nuestro contexto, sino que en última instancia ha contribuido a transformarla, ¿sí? Ha iluminado algunos cambios y transformaciones. Em, yo creo que uno de los problemas, y lo que estamos hablando con Hugo y que venimos conversando desde hace tiempo, es una conversación que llevamos ya desde hace 8 años, es que las teorías de secularización se asumen como un modelo universal, ¿no? Que un modelo normativo, de alguna manera que para que una sociedad sea moderna tiene que pasar por este proceso y van definiendo cuáles son esas cosas. Entonces, ¿qué se entiende por religión, por ejemplo? ¿Qué se entiende por práctica religiosa? ¿Qué se entiende por membresía? Aparecen desde esta perspectiva del cristianismo del Atlántico Norte. O sea, una membresía exclusiva y voluntaria, por ejemplo. Puede ser cierta en algunos grupos pentecostales, pero hasta donde conozco, muchos santeros en Brasil se identifican como católicos. Hay un problema en eso de medir esto exclusivamente. Hay prácticas que mezclan religiones católicas con tradiciones populares. Por ejemplo, la veneración de personajes famosos. No sé si en Brasil hay algo alrededor de Senna, de Ayrton Senna, como lo hay en Maradona, en Argentina alrededor de Maradona, por ejemplo, pero esta veneración de figuras populares con signos cuasi religiosos, o figuras santos populares que se canonizan en formas religiosas, pero también dentro de las religiones oficiales. Si ustedes se acuerdan, todo en la polémica de el sínodo del Amazonas, con la incorporación de rituales indígenas dentro de la liturgia católica. Entonces, ese tipo de combinaciones, de prácticas que no son claramente identificables, no son aprendidas, no son analizadas, no son captadas por las categorías que usamos para hablar de religión cuando hablamos de secularización, de una práctica racional, claramente distinguible del otro, unívoca, y ahí hay un problema. El otro problema es la asistencia al templo como práctica privilegiada. Esto no fue el caso de América Latina en ningún momento. Tal vez haya sido el caso de Río de Janeiro en la época colonial, pero no necesariamente del resto de Brasil en la época de la colonia. De hecho, no fue el caso en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Uruguay. La iglesia nunca proveyó la suficiente cantidad de curas para que la gente vaya a la misa todos los domingos. Entonces la fiesta patronal se transforma en un evento, en un momento en el año donde la iglesia provee los sacramentos, van los curas y hacen todo ese tipo de tareas. Entonces, pero seguimos midiendo, inclusive hay trabajos que hablan de practicantes cuando la gente va a misa. O sea, si alguien hace otra práctica todo el año, la mujer en México que se prepara para ir a la Virgen de Guadalupe durante todo el año, no es practicante, ¿no? Solamente practicante es si va los domingos a misa. Y la otra cosa, esto de las encuestas muchas veces que evalúan lo intelectual de la fe. O sea, en la teoría de la secularización no hay espacio para las emociones, no hay espacio para los afectos. Entonces lo que se evalúa es, cree en las mismas creencias que su religión dice, creen en resurrección y no en reencarnación, por ejemplo. Pew preguntó en América Latina literalmente, ¿cree en la transubstanciación? La gente dijo no, porque básicamente nadie tiene idea de lo que están hablando, digamos, ¿no? Entonces, hay muchas veces en estas formas, desde la teoría de la secularización, que es de medir, que es evaluar lo que la gente sabe. Y lo que se evalúa es si las personas tienen el conocimiento que las instituciones religiosas quieren que tengan, ¿no? Entonces ahí tenemos Sí, pero- Sí, Hugo. no, y se da un problema también de, estamos casi ante una profecía autocumplida, ¿no? Porque cuando uno evalúa desde un aspecto intelectual las creencias o la adopción de determinado marco de creencias por parte de las personas, nos encontramos que la gran mayoría en realidad discrepa con lo establecido por las autoridades religiosas. Y no obstante,
si se evalúa, digamos, las personas que no discrepan, las que claramente adoptan las prácticas y sobre todo las creencias tal y cual están establecidas, se las enmarca dentro de los fenómenos de la ortodoxia religiosa o en algunos casos del fundamentalismo, y se asume muchas veces que son personas que recurren a subjetividades casi premodernas, ¿no? Entonces se da esta contradicción en torno a lo que nos permite el abordaje de estas teorías a la hora de enfatizar los aspectos intelectuales de la fe, que es algo que también criticaba, por ejemplo, Talal Asad a algunos de los autores de la secularización, y la paradoja de un sujeto moderno es en realidad aquel que supuestamente discreparía claramente con las autoridades religiosas en términos de no cumplir con el checklist de creencias. Obviamente nosotros somos conscientes de que cuando hablamos de teorías de la secularización estamos enmarcando dentro de esta fórmula de más modernidad, menos religión, diversas perspectivas y trayectorias, y también somos conscientes que las teorías de la secularización han obviamente sufrido modificaciones porque no han sido inmunes a las evidencias en diferentes contextos, ¿no? Y por eso nos parecía interesante recuperar 3 revisiones de las teorías de la secularización que de alguna u otra forma después dialogan con una cuarta revisión que nos provee la religiosidad popular en América Latina y que nos van acercando al espacio de problematizaciones que propone la Libre Religion. Una primera revisión obviamente viene de la mano de lo que Luhmann denominaba la religión invisible y la tesis de la privatización religiosa. A grandes rasgos, uno podría decir, digamos, de que esta perspectiva, esta tesis reconoce que la religión es cierto que no ha desaparecido, pero sí se ha transformado y se ha vuelto un asunto privado, personal, doméstico, de la esfera, digamos, de la intimidad personal. Obviamente estas tesis y los trabajos que se han hecho en torno a esta tesis habilita una mirada por fuera de los espacios tradicionalmente catalogados como religiosos, ¿sí? Nos permite ver la religión fuera de las iglesias o de los templos o la sinagoga, y eso es un punto muy relevante después para la perspectiva de la Libre Religion, pero vemos que sigue anclado en una dicotomía público-privada muy tajante al estilo de las teorías de la secularización europea, y también vemos evidencias como las que propuso en su momento Casanova en adelante, de que hay también fenómenos de desprivatización religiosa, ¿no? Que las religiones en muchos casos o han vuelto a la esfera pública o no se han ido de la esfera pública. Otra revisión y que muchas veces ha sido bastante asociada también con las perspectivas de la Libre Religion, tienen que ver con las tesis de la desinstitucionalización religiosa. Ahí hay diversas tesis posibles, desde la secularización como pérdida de autoridad religiosa que propone Marc Chávez, pasando también por las tesis del giro espiritual de Hellas y Woodhead, entre otros, ¿sí? Claramente nos permiten pensar de forma mucho más directa a los sujetos creyentes como sujetos modernos, autónomos, creativos, hacedores o buscadores de su propia autodeterminación en términos de creencias y prácticas religiosas, pero nos encontramos que hay ciertos problemas que ya han iluminado otros colegas, incluso aquí en Argentina, como Algranti, Mosquera y Cetón, que es, bueno, ¿qué estamos entendiendo por institución? ¿No? ¿Qué estamos entendiendo por institución religiosa? Si institución religiosa es solo el modelo de una organización jerárquica, ecleocéntrica, al estilo de la Iglesia Católica, o si hay otras formas y sobre todo procesos que van configurando institución religiosa en nuestros contextos. Un ejemplo de nuestros trabajos, después vamos a hablar un poco más directamente de nuestro trabajo, pero voy a traer algún ejemplo a colación. Un grupo de practicantes de espiritualidades orientales, sobre todo de raíz budista, se juntan con regularidad, sin necesariamente un liderazgo muy marcado, a meditar por la paz en Zoom. Un Zoom, una plataforma virtual a la cual se accede, digamos, por las invitaciones que se van compartiendo entre las personas que forman parte de la red. ¿Podemos decir que ahí no hay institución? ¿Es público o es privada esta práctica? Y por último, la otra tesis que propuso una revisión de la teoría de la secularización y que supuso una revisión del propio autor sobre sus propias ideas previas,
es la tesis de los dos pluralismos de Berger, ¿no? Esta idea de que hay un creciente pluralismo religioso que coexiste con los pluralismos religiosos y seculares en discursos y mentes de las personas. Un aspecto que nos permite iluminar esta tesis es que claramente es indudable la diversificación religiosa y la coexistencia de discursos religiosos y seculares en la vida también de los latinoamericanos. Eso lo vemos en nuestros estudios, en nuestras entrevistas, en las observaciones. Las personas son cada vez más conscientes y expresan cada vez más instancias de diversidad de encuentros religiosos y no religiosos, incluso al interior de sus propios hogares. Pero la gran pregunta acá es si esto es un fenómeno nuevo o si es que la diversidad religiosa en nuestros contextos, en América Latina, ha sido invisibilizada históricamente. ¿Sí? Esto claramente sobre todo Alejandro Frigerio en Argentina ha hecho mucho énfasis en cómo se han invisibilizado las diversidades y minorías religiosas en nuestro contexto a nivel histórico, y al mismo tiempo nos ha llamado la atención respecto a que cuando hablamos de diversidad o diversificación religiosa, no necesariamente estamos hablando de pluralismo. El pluralismo implica una gestión positiva de esa diversidad, y no en todos los contextos, ni siquiera en las propias miradas de todas las personas, existe un énfasis pluralista a la hora de abordar las diversidades religiosas y no religiosas en América Latina. Y el otro gran paradigma, tal vez más importante en América Latina, porque surge en América Latina tal como lo entendemos, es el de la religiosidad popular, que sería una alternativa al modelo o a la explicación de secularización. Somos conscientes con Hugo de la teoría del mercado religioso norteamericana, pero nos parece que no ha sido tan relevante en América Latina. En todo caso, después podemos conversar un poquito más sobre eso en las preguntas, si le interesa a alguno. Pero en términos de volumen académico producido, de interés de los colegas latinoamericanos, me parece que el paradigma de la religiosidad popular ha sido una propuesta alternativa a la secularización o a las teorías de secularización más anclada en el contexto latinoamericano. Esta idea de religiosidad popular observa un montón de prácticas que de alguna manera desde una matriz católica conectan, incorporan pueblos indígenas, prácticas precolombinas, tradiciones afro y de cultura popular, digamos, ¿no? Que con un énfasis en el catolicismo popular. Por un lado, me parece que esto, la contribución de este modelo enfatiza la tensión entre los sujetos y las instituciones, pero muestra que hay instancias donde, por lo que decía Hugo antes, hay instituciones más pequeñas, lo comunitario, que aparece, que media entre el sujeto y la institución mayor. Y esto comunitario no es que no tenga reglas, ¿no? Hay colores que se usan para el santo, hay días en que se hace la práctica, hay formas en que formas correctas de practicar, pero que no son una regulación institucional, sino que tiene que ver con esta instancia de lo comunitario en la cultura latinoamericana. Em, yo creo que la autonomía también, o sea, esto de resaltar la autonomía del sujeto, de que estos sujetos transforman lo religioso, dialogan con lo religioso, me parece que es una característica moderna de la religiosidad latinoamericana y que el paradigma de la religiosidad popular reincorpora, digamos, o aprecia, le da valor. El problema que le encontramos es que esto de religiosidad popular se asocia a religiosidad de los pobres. Que estos grupos que mezclan, que adaptan, que transforman serían los pobres, y esa religión de los pobres se opone tácitamente a una religión de la élite. Es decir, si hay una religiosidad popular, hay una religiosidad de la élite. Y si la religiosidad popular es mezclada, es adaptación, la religiosidad de la élite sería pura, ortodoxa. ¿Mm? Y eso creemos que no refleja la realidad. Creemos que hay
todos mezclan, los ricos y los pobres, todos transforman y adaptan la religiosidad. El otro problema que tiene la religiosidad popular es que en América Latina se asocia a catolicismo. Yo entiendo que hay muchos otros grupos, muchos investigadores que han tratado de adaptar, algunos inclusive llegaron a hablar de pentecostalismo como protestantismo popular. Yo creo que no es cierto, no es lo mismo. Si el catolicismo popular es catolicismo, el pentecostalismo no es luterano, es otra religión distinta, digamos, ¿no? Pero me parece que uno de los problemas de usar esta categoría de religiosidad popular es que nos deja fuera, que no presta atención a lo que pasa en las élites, a lo que pasa con pentecostales, a lo que pasa con no afiliados, por ejemplo, ¿no? Que las prácticas de terapias alternativas, por ejemplo, no serían religiosidad popular y no entran de este paradigma, no lo podríamos estudiar con este paradigma. Entonces, ahí hay algunos problemas serios. El otro, que inclusive para algunos la religiosidad popular aparece como sincrética, como mezcla, y mucha gente dice, bueno, ¿qué es puro en el catolicismo? O sea, hay muchos investigadores que insisten que el catolicismo se ha construido en función de mezclas, ¿no? De diálogos con el judaísmo del principio del siglo y prácticas europeas en distintas tribus. O sea, ¿qué hay de original, de puro, digamos así, en el catolicismo? Y eso sería un problema para resolver si hablamos de un catolicismo, de una religiosidad popular que es mezcla, digamos, ¿no? Entonces, si esto es mezcla, asume que hay una pureza que es muy difícil sostener en términos sociológicos desde la religión católica. Pero estos problemas, entonces, esto de no tener un paradigma es lo que nos lleva a nosotros o no estar conforme con un paradigma, nos lleva a nosotros a explorar la práctica religiosa, meternos en esto de la religión vivida, de cómo poder estudiar lo que pasa en la vida cotidiana de los latinoamericanos. Y claramente la gran mayoría de los desarrollos se dan en el marco de un proyecto que dirigió Gustavo Morelo, del cual también participaron 15 investigadores en 4 países, y en 3 de los países latinoamericanos. En Uruguay estuvo a cargo del grupo de Néstor da Costa, en Perú de Catalina Romero, y en Argentina el grupo lo coordiné yo, ¿sí? En un estudio exploratorio y cualitativo con fines comparativos en 3 ciudades de la región, Córdoba, Montevideo y Lima, y adoptamos para ese enfoque, para ese estudio, un enfoque narrativo de la religión, que es la propuesta de Nancy Ammerman en Sacred Stories. Ya seguramente han estado escuchando un poco más de la propuesta de Ammerman. Ammerman ha enfatizado la idea de que la religión vivida es una teoría de las prácticas religiosas. Nosotros por ahora nos quedamos más que nada con su idea de aproximación en términos narrativos, más que con la teorización en sí. Creemos que sí, que era una puerta de entrada la propuesta de Nancy Ammerman de religión vivida, para poder conocer cómo las personas dan cuenta, cuentan, narran sus prácticas religiosas en todos los espacios de su vida. ¿Cómo abordamos el estudio? Básicamente, en cada una de estas 3 ciudades organizamos una serie de cuotas por identificación religiosa o no religiosa, ¿sí? Católicos, evangélicos, sin religión y otras religiosidades, que en cada ciudad se elegía cuáles podían ser más significativas, y distribuimos la información y las entrevistas en torno a 2 niveles de clase social: medio alto y bajo, para poder llegar, digamos, a identificar si eran las personas que queríamos y necesitábamos entrevistar. Obviamente, después de contarles de qué iba el estudio y lograr su consentimiento informado, etcétera, aplicábamos un pequeño cuestionario filtro de autoidentificación religiosa y de identificación del nivel socioeconómico, y si formaba parte de las cuotas que queríamos entrevistar, con diversidad de género y de edades, entonces esas personas empezaban a participar de una experiencia con nosotros. Esa experiencia eran al menos 2 entrevistas en profundidad, separadas por aproximadamente unos 15 días entre una entrevista y otra. La primera entrevista era una entrevista más bien autobiográfica, pero con énfasis también en prácticas religiosas y espirituales de la propia vida de la persona,
para que se den una idea, la primera pregunta era simplemente, contame una rutina diaria de lo que haces habitualmente. ¿Sí? Y después había una serie de contactos entre las personas que entrevistaban y los participantes del estudio. Las personas elegían cómo querían hacer esos contactos. Generalmente eran a través de WhatsApp, porque nos interesaba que nos mandaran pequeños diarios de qué había pasado en su día a día, que pudieran estar conectados con los intereses del proyecto. Y la última entrevista, que solía ser muy significativa para las personas, la consigna que tenían era que nos tenían que mostrar algún objeto, algo que tuviera materialidad, que les pareciera significativo para su vida. No decíamos necesariamente que tenía que ser algo religioso, ¿sí? Pero se daba por sobreentendido por los tipos de contactos que habíamos tenido. Y a partir de esos objetos, las personas empezaban a contar historias, le hacíamos contar historias sobre sus prácticas religiosas y espirituales. Básicamente participaron 254 personas en las 3 ciudades, ¿sí? Como ustedes ven ahí está la distribución de los casos. Esta información está disponible también en varios de los artículos y sobre todo en el libro que hemos sacado sobre el proyecto, que lo ven aquí a la izquierda, La religión como experiencia cotidiana, creencias prácticas y narrativas espirituales en Sudamérica, y también muchos de los datos del proyecto se siguieron trabajando y se siguen trabajando. Por ejemplo, acá tenemos también otros 2 libros de Gustavo Morello, Una modernidad encantada y Religion in Latin America, que pueden ser de interés. Los trabajos, yo creo que estamos cerca de los 25 artículos publicados en función del trabajo de este proyecto de investigación, que fue muy, muy importante en términos de conectarnos y de generar un volumen, un corpus ahí de trabajo sobre religión vivida importante en América Latina. Em, ¿Qué es lo que qué nos queda después de todo este proyecto de 3 años, 25 papers, 3 libros dando vuelta, un montón de conexiones con colegas? Eh, Ahí hay una cuestión que, mirando de la práctica, religión es aquello que las personas hacen en su vida cotidiana para conectarse con poderes sobrehumanos. Y es una relación que que tiene las vicisitudes de cualquier relación humana, ¿no? A veces la gente está en un high de la relación y todo está bien, a veces hay enfrentamientos, hay desapegos, hay desilusiones. Esa relación a veces significa un contacto permanente de todo el tiempo, a veces es una cosa más remota, más distante, pero hay religión cuando hay intentos de conectar. Nos pasó muchas veces en las entrevistas que, y esto lo descubrió Hugo de alguna forma, que los indiferentes son indiferentes. Es muy difícil entrevistarlos. No quieren hablar de lo religioso. No les interesa lo religioso. ¿No? Hay gente que no es indiferente, que no está afiliada, que no está conectada, pero que de alguna forma tiene algún tipo de práctica, inclusive una militancia atea, si uno quiere, pero hay algún contacto, ¿no? Hay algún intento. Entonces, esta práctica cotidiana de los sujetos que quieren conectar es lo que decimos que es religión vivida. Esas prácticas, esa conexión se origina muchas veces en una tradición religiosa, ¿no? Uno parte de lo que tiene, parte de una costumbre, parte de la tradición católica, pentecostal o umbanda. Eh, pero son adaptadas, modificadas, recreadas, mezcladas por las personas. Por ejemplo, teníamos algunas personas que, no me acuerdo, Hugo, si te lo saco esto antes, pero una chica judía que practicaba, había quedado con la idea del viernes a la tarde, del Shabbat, de la cena del Shabbat. Entonces, recupera esa tradición del judaísmo y sigue conectándose con la práctica del Shabbat, incluso cuando no le dé el sentido de ella no iba a la sinagoga, no participaba de la religión, pero esto sí lo tomaba. Entonces, adapta, recrea una práctica que estaba ahí, la mezcla.
La religión vivida ocurre en los cuerpos y en las emociones. Esto que la secularización dejaba de lado, que eran las prácticas corporales, la materialidad, lo emocional, lo afectivo. Tanto es así que nosotros no podemos hablar de supraempírico, porque la gente nos habló de lágrimas, de escalofríos, de piel de gallina, de tocar, de abrazar, de sentir emociones buenas y emociones malas, pero relacionadas con lo religioso, amor, paz, odio, rechazo. Eso apareció muchísimo en las entrevistas que vimos. La religión vivida también nos permite recuperar esa materialidad. En las fotografías, por ejemplo, nos apareció muchísimo eso de preguntamos esa materialidad por esa materialidad. Entonces, los objetos que las personas usan, los lugares donde se practica lo religioso, donde se conecta con el más allá, aparece muchísimo, ¿no? Entonces ahí empieza a haber una discusión de esto de la categoría de espiritual o material, por ejemplo, que establece las teorías de secularización. Eh, no es algo absolutamente personal, pero que tampoco no está aislado de la comunidad. Eh, lo que veíamos es que aunque las prácticas sean individuales, por ejemplo, la práctica del tatuaje, que yo después trabajo más, siempre hablaban de alguien, ¿no? El tatuaje conectaba con otra persona, conectaba con una experiencia, era el nombre de otra persona. De alguna manera, lo comunitario aparecía implicado en la práctica del tatuaje. Y lo otro que vimos que también es importante em, para nosotros investigadores es que em, la religión aparece como un work in progress, como algo que no está definido, más como un viaje que como una llegada. Cuando nosotros en las encuestas o en las entrevistas hablamos con sujetos que practican la religión, la impresión que tenemos es que ponemos a esas personas en el lugar de son religiosos, creen en esto, aquí están. Y las personas cuentan mucho más una trayectoria, un viaje, un recorrido, y están en una etapa de ese recorrido, pero no necesariamente consideran que esa es la etapa final, digamos, ¿no? Entonces, esta apertura em, que de alguna manera cuestiona la idea de conversión, porque en realidad es una conversión o es la conversión es otro paso del recorrido, digamos, ¿no? Es otro momento de ese viaje, de ese derrotero. Apareció muchas veces en las entrevistas. Una anécdota que nos ocurre es que nosotros acercamos a las personas asumiendo que una persona o sabiendo por conexiones que una persona era católica y de cierto estrato social. Y muchas veces en las entrevistas la persona iba cambiando. Bueno, más que católica me considero cristiana o más que cristiano me considero anárquico religioso o bueno, sí, soy mormona, pero en realidad también tengo estas otras prácticas. Entonces, esta idea del work in progress también refleja esa dificultad de las personas para identificarse completamente con una tradición religiosa. Me parece que eso también es importante a la hora de nuestra necesidad de catalogar, porque lo que terminamos haciendo nosotros fue decir, no, vamos a tomar la religión que nos dicen al principio, porque si no se hacía muy difícil la catalogación del dato, digamos, ¿no? Pero me parece que es importante también para reflexionarlo a esto. Incluso dentro de los no afiliados también aparece mucho esta idea del sin etiqueta. No quiero que me categorices, ¿sí? No, que es una expresión también de estas búsquedas, de este work in progress. Un ejemplo, en relación a lo que venía contando Gustavo recién. Aquí Tatiana, de Córdoba, que se identificó como budista de clase media alta, nos mostró de hecho en sus imágenes el gojonzo que tiene en su casa, y es una persona que además se crió en el catolicismo, pero se distanció de las creencias religiosas hasta que le descubren una enfermedad y en la búsqueda por
entender, comprender y atravesar esa enfermedad, empieza a circular diversos espacios terapéuticos de espiritualidades holísticas y se encuentra con la práctica del budismo. Nos dice Tatiana, por ejemplo, que ella cree que hay seres energéticos, no cree que haya un Dios en sí, pero que hay seres energéticos que son como guías espirituales. Pasa que es muy profundo para explicar y lo recreo porque me han pasado cosas que las he visto y las he sentido en un momento así de meditación. Fuera de lo que es el budismo, te estoy hablando de antes, que fue cuando empecé con la apertura a lo espiritual. Cuando empezaba con las sanaciones sentía olores extraños que no estaban en la sala. Los toques, los roces, imágenes. Toques y roces es cuando no me estaban haciendo el reiki, cuando estaba sola. Lo mismo le pasó a su novio, según lo que ella cuenta, ¿sí? Pero como que para mí fue una de las pruebas también que siguió, que fue uno de los factores que influyó en mí para terminar de creer en estas cosas, ¿no? Como la materialidad, la emocionalidad, lo sensorial es clave en el ejemplo de estas prácticas, de estos procesos de prácticas de Tatiana y de muchos de nuestros entrevistados. De alguna forma, lo que proponemos, o sea, si la religión vivida es una aproximación, es una forma más inductiva de leer la realidad que nos permite salir un poco de este encasillamiento o del corset de las teorías de secularización, no es todavía, no la consideramos nosotros una teoría, digamos, ¿no? No es que la religiosidad vivida, la religión vivida es una teoría como alternativa a la teoría de la secularización. Nos permite romper las categorías. Ahora, después de eso, ¿qué? ¿Cómo seguimos, digamos? ¿Se puede pensar en un modelo teórico? Y nosotros estamos pensando en un modelo teórico que llamamos de modernidad encantada o de modernidades encantadas, si se quiere más precisión. Eh, pero básicamente queremos nombrar ciertas cosas que nos parecen importantes para entender lo religioso en América Latina. Concretamente, en la modernidad latinoamericana hay espacios para la relación con poderes suprahumanos en la vida cotidiana y en el espacio público y en el espacio privado, ¿no? Estas conexiones, esta posibilidad de comunicar, de contactar con el otro, esta realidad otra que la cotidiana, digamos, con esta otra realidad, con este otro mundo, no está limitado por las instituciones religiosas. No es que solamente pasan dentro de las tradiciones religiosas. Lo que Hugo decía, esta idea de otros entes espirituales, de que hay energías, de que hay fuerzas. Ahí esto aparece, si entendemos esta religión en un sentido amplio, me parece que si salimos fuera de las instituciones, pensar en un encantamiento nos puede ayudar a ver mejor lo que está pasando. Em, Podríamos pensar en un espectro de encantamiento, ¿no? Donde hay desde algo mágico, alguna casualidad, algo que pasa que uno lo ve como un mensaje distinto a una religión completamente establecida, organizada. Pero hay algo ahí de este mundo que tal vez religión no define tanto ya en América Latina. O sea, es religión, la palabra religión sigue como muy encasillada en las instituciones religiosas y tendríamos que buscar otra forma de hablar de lo religioso que no nos ate a lo de religión. Y podríamos pensar en un espectro de encantamiento que también tendría que ver con esto de las prácticas de encantamiento. Hugo, si querés comentar un poquito más sobre esto. Sí, pensemos las prácticas de encantamiento con lo que podemos asociar con este concepto, ¿sí? Que tiene ritualidad, que tiene un sentido para la persona, no se conecta de la misma manera, no se hace visible de la misma manera a una fuerza suprahumana X que a una Y, se recurre necesariamente a determinados ingredientes en términos de la materialidad, ¿sí? Las fórmulas, es algo que las personas van aprendiendo y o reconocen en sus prácticas cotidianas y le otorgan un sentido muy claro. No es lo mismo, nos contaba, por ejemplo, una de nuestras entrevistadas, decirle al hijo cada vez que se va a la mañana a trabajar que el cuerpo y la sangre de Cristo te bendigan 3 veces que decirlo 2. ¿Eh? No es lo mismo
pasar, digamos, por una imagen de una virgen en el espacio público, del camino de su casa a su trabajo, y persignarse que no persignarse. ¿Sí? Adquieren un sentido particular para las personas y es la forma en que tienen claramente para conectarse con cada uno de estos poderes. Usamos encantamiento porque, como saben, la idea de la secularización de alguna manera empieza con esta charla que Max Weber dio en el 1918, donde habla del desencantamiento del mundo. Entonces, hablar del encantamiento nos conecta de una manera paradójica con la tradición de la sociología de la religión, pero también con autores latinoamericanos que han estado hablando de algo similar. Christian Parker en Chile había hablado de otra lógica para entender la modernidad latinoamericana. El antropólogo Manuel Marsal habló de una tierra encantada cuando hablaba de lo que él veía en los Andes peruanos. Y Catalina Romero, que fue compañera en el grupo de trabajo, ella habla de una secularidad encantada, digamos, ¿no? Entonces, la idea del encantamiento nos permite conectar con la tradición latinoamericana y responder de alguna manera o desafiar esta la teoría clásica europea, pero usando una palabra que es familiar para los sociólogos. Pero en todo caso lo que queremos decir que es un encantamiento que no se repliega a lo privado, que si hay, si si Dios aparece, si la divinidad se conecta, hay una posibilidad de que esa conexión también venga a través de otras personas, ¿no? Hay un tema que es la conexión con los difuntos que aparece mucho en muchas entrevistas, más al menos de lo que yo esperaba que iba a aparecer, ¿no? La gente que se conecta, que recibe mensajes de sus difuntos o que se conecta con sus difuntos. La práctica del encantamiento es una práctica muy comunitaria con consecuencias sociales, digamos, ¿no? Vimos también que, por ejemplo, en ámbitos súper seculares como el de la burocracia pública o el del trabajo, el ámbito de la economía, la gente hace prácticas religiosas para conseguir entrevistas de trabajo, para que el trámite burocrático funcione. O sea, toda esta idea de una racionalidad que iba a dejar la religión al margen, vemos que no funciona tan así. Vimos que no funciona tan así, que la religión vuelve, se sigue metiendo en esas cosas. Entonces hay ahí un encantamiento en lo privado y lo público, un encantamiento que desdibuja esta diferencia entre privado y público. Y también muchas de las prácticas que hacen las personas son para otros. Sobre todo ahí hay una diferencia de género muy marcada, ¿no? Las mujeres en sus prácticas, en sus conexiones, piden por otros, piden por la seguridad y la salud de otros, eh, piden bendiciones para sus hijos, o sobre todo agradecen mucho las situaciones favorables que están atravesando sus hijos, su pareja. No necesariamente tampoco es solo pedir, ¿no? Agradecer también probablemente sea la práctica Ujú. que más aparece en nuestras entrevistas. Un ejemplo, David, cristiano de clase baja de Lima, ¿sí? Nos cuenta ya desde la primera pregunta que le hacemos lo que hacen normalmente, que es que a las madrugadas, 12 de la noche, 1 de la mañana, a esa hora empiezo a orar, dice, a leer mi Biblia, a alabarle a Dios. Canto también, saco la guitarra, como te decía. Yo he entendido que si yo no estoy conectado a Dios, definitivamente es como el foco, si yo no estoy conectado a la energía, jamás me voy a prender. Simplemente yo seré la vida así, pero no va a haber luz. Y de hecho después, más adelante, nos cuenta que la persona que cree en Dios ha sido creada supuestamente con un fin, con un propósito. Es como si fuese un foco para él, ¿no? ¿Cuál fue su finalidad de ese foco? Alumbrar. Dios es la luz, nos dice David. ¿Sí? Entonces la metáfora de las conexiones, de lo energético, la necesidad de la presencia cotidiana, la idea de que si no está eso presente, si no hay esa conexión a la cual se tiene que rendir algún tipo de esfuerzo, ¿no? O sea, implica una rutina, implica algo que se debe hacer con una frecuencia importante. Entonces, como que la vida está apagada para David.
Y hablamos, Gustavo. si hablamos de modernidad encantada, también estamos hablando de modernidad, digamos, ¿no? O sea, no es todo encantamiento, hay algunos datos, algunas prácticas que nos hacen enfatizar esta idea de modernidad. En español está este refrán de a Dios rogando y con el mazo dando. No sé si tiene traducción al portugués o alguna cosa similar, pero es que uno tiene que rezar, pero mientras tanto hacer el trabajo. ¿No? Le ruega a Dios, pero mientras tanto sigue trabajando. Y esto de alguna manera refleja algunas de las cosas que nosotros vimos. O sea, nos pasó que gente que busca trabajo no pide el trabajo, pide una buena entrevista y poder performar bien en la entrevista. No piden soluciones, sino espacios de agencia. ¿No? De alguna manera le piden a la divinidad, a la energía, a Dios, a lo suprahumano, que Él les dé oportunidades para trabajar. O sea, hay una idea de que la agencia humana se complementa con lo divino, que es ayudada por lo divino, pero no se puede reemplazar. ¿No? Y en eso nos pareció que es algo muy, muy moderno. Em, También después en un trabajo más específico con las entrevistas de los sectores bajos en Argentina, que las hicimos justo en el momento donde el Papa Francisco, con altos rankings y alta popularidad en Argentina, estaba peleándose con el Fondo Monetario y criticando las medidas del Fondo Monetario Internacional al mismo tiempo que el gobierno del ingeniero Mauricio Macri aplicaba medidas neoliberales dentro de Argentina. Y la percepción fue muy interesante, el estudio fue muy interesante porque nos mostró que las personas, sectores bajos en Córdoba, adherían, estaban de acuerdo con lo que el Papa hacía a nivel internacional, pero les molestaba muchísimo la crítica del Papa a nivel nacional. El Papa criticaba el neoliberalismo afuera y adentro. Pero la reacción de las personas fue, afuera está bien porque una persona en Brasil, una persona en Argentina no tiene acceso al Fondo Monetario. No podemos decir nada de las políticas del Fondo Monetario. Entonces, que una autoridad critique está bien porque defienda a los pobres. Pero en la política local, donde yo tengo espacio para votar, donde yo puedo participar, no quiero que el Papa se meta. Entonces nos parecía también que hay ese reconocimiento de esferas sociales. Hay una esfera de lo religioso y en todo caso hay una esfera del líder religioso, pero que no es cualquier cosa. No significa que el Papa o la autoridad religiosa pueda actuar en todos lados, sino que hay un espacio para lo religioso y un espacio para lo secular. Nos pareció también que es muy moderno, esta distinción de esferas de valor que hace que las cosas no se superpongan, digamos, ¿no? Sino que se puedan distinguir un espacio para lo religioso, un espacio para lo económico, un espacio para lo político, y que el líder religioso que puede tener capital religioso no puede transferir ese capital al espacio político sin ningún costo, digamos. En todo caso, va a pagar el costo de la devaluación de ese capital religioso, ¿no? Bueno, a modo de recapitulación, entonces, ¿por qué religión vivida? Básicamente porque notábamos que las teorías de la secularización condicionan nuestra forma de entender y ver la religión desde miradas eurocéntricas y eclesiocéntricas, además de que parten de ciertas sospechas en la religión que no nos permitía abordar el fenómeno religioso en América Latina con la complejidad que se merecía, incluso cuando ha habido aportes significativos de sus revisiones más reconocidas y también de los trabajos de la religiosidad popular, queríamos, digamos, encontrar puertas de entrada que nos permitieran acceder un poco más a las auténticas expresiones, por decirlo de una forma, de la religiosidad popular, de la religiosidad latinoamericana. Y Gustavo, ¿quieres saber? Eh, ahí, yo creo que ahí estamos con eso. Me parece que la idea es de abrir
este espacio de idea de religión, de modernidad encantada, que puede ser que haya cosas, que haya otra palabra mejor, digamos, ¿no? Que no sea la idea de modernidad encantada. Me parece que es importante poder definir, poder dejar abierto esto de definir una forma de entender lo religioso, pero yo creo lo de religión vivida nos abre y nos sirve de plataforma para empezar a pensar otras cosas desde América Latina, ¿no? Para empezar a pensar lo religioso desde América Latina. Me parece que esto es lo principal, lo de modernidad encantada eh, recoge estas cosas que nosotros vimos, la práctica de los encantamientos, la religión por fuera de las instituciones, enfatiza la autonomía de los sujetos, pero podemos discutirlo, ¿no? Me parece que es importante que lo podamos dejar abierto. Sí me parece que si tienen que elegir algo, si están pensando en usar cosas, aproximarse a la práctica, ver lo que la gente está haciendo, es un punto de partida que nos puede hacer cambiar las categorías que usamos para hablar de religión. Y también recuerden que ya hay un corpus interesante y cada vez más numerosos de trabajos en la región que están trabajando las perspectivas de la religión vivida, los trabajos de René Latorre, Cristina Gutiérrez Zúñiga en México, de Luis Bahamondes y de Nelson Alarcón en Chile, algunos trabajos que ha hecho David Smiley en América Latina, Frigerio también. Hay un dossier que coordinó Gustavo con Valentina Arenas en la revista de Estudios Sociales, así que hay mucho todavía como para seguir recorriendo, pero también hay mucho desde dónde partir. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo e Hugo. Nós vamos agora ter um momento de conversa com os colegas professores. Eu sugiro que utilizemos aqui do Teams essa ferramenta de levantar a mão, porque assim eu consigo distribuir as perguntas. Sugiro que, se você já tem uma pergunta, já deixe sua mão levantada e assim a gente consegue também estimar, né, quantas poderão ser as perguntas. Meia hora? Estaria bem? Em meia, sim, em torno de meia hora para a gente conversar com os professores. Enquanto vocês preparam as perguntas, eu quero já colocar uma questão. Onde estaria Daniel Hervé-Léger en la discusión de la secularización? Porque cuando habla de la secularización como transformación, también ella critica a los paradigmas tradicionales. ¿Dónde estaría? ¿Estaría hacia a camino de dejar las teorías de la secularización? No la hemos mencionado directamente, sí la hemos pensado, digamos, en relación sobre todo a su propuesta de la religión como cadena de memoria, ¿no? Y cómo puede eso contribuir a pensar desde la perspectiva de la Live Religion las prácticas que realizan las personas, en el sentido de que muchas de esas prácticas incluso son heredadas generacionalmente. Generalmente las madres o las abuelas ocupan el papel socializador en las familias. Y al mismo tiempo, muchas de esas prácticas se resignifican en términos de tradición, no necesariamente se las piensa solamente desde una perspectiva religiosa. Muchas veces es, bueno, es la tradición de mi casa, es lo que me mantiene, digamos, cerca de mi hogar, ¿no? Entonces, probablemente la idea de religión como cadena de memoria se inserte muy bien ahí. También Daniel ha hecho una muy buena discusión en torno a las diferencias, ¿no? Entre pensar la práctica o el practicante como algo estático y la metáfora del peregrino, ¿no? La movilidad, probablemente se pueda recuperar algo de eso, ¿no? En inglés, esto que contaba Gustavo de Work in Progress, en inglés es relativamente más fácil porque está el concepto de practice y de practicing, ¿sí? El proceso de practicar. Nosotros en castellano no tenemos ese término, pero en última instancia, cuando nosotros hablamos de prácticas, a partir de los datos de nuestro estudio, entiéndanlo como practicing, ¿sí? Y ahí sí se acerca bastante a las ideas más dinámicas de la metáfora del peregrino de Daniel. Queria deciros que estamos leyendo o livro La religión como experiencia cotidiana en un curso. Estamos tres doctorandos e eu leyendo as experiências e as histórias personales, os análises. Está sendo muito bonito o trabalho.
Está el libro, ¿no, Hugo? Muchas Sí, gracias. Ahí está. sí, ahí está. Acá está, gracias. Es un libro que lo pensamos sobre todo para la gente que participó del estudio, ¿sí? Eso sí tengan en cuenta. Es un libro que lo pensamos a un nivel más bien de divulgación. De hecho, una cosa que sí nos sorprendió mucho del estudio, sobre todo en Córdoba y en Montevideo, en Lima era más esperable, que la gente está agradecidísima de poder ser convocadas a participar de un estudio sobre religión. Incluso aquellas personas que a priori no eran muy religiosas, ¿sí? Y nos decían muchas veces que no tienen a nadie con quien hablar de religión. Ni siquiera sus propios pastores o de su familia, sobre todo en familias donde no hay diversidad religiosa y no religiosa, no se habla de religión. Entonces se sentían muy orgullosas y contentas de poder participar. Y en parte pensamos los análisis de del libro y rescatar algunas historias de vida justamente para eso, para que se vean reflejadas las personas que participaron del estudio. Sí. Bueno, todavía no hay preguntas. ¿No hay preguntas ainda? ¿Hemos sido claros Pues, o hemos hablado muy rápido? ah, yo he preguntado a alguien, ¿cómo están? Pues a Hugo un poco más rápido. Hugo, bueno, bien, creo que sí se comprendió. Ah, bueno, hay una pregunta DS. Boa tarde, eu sou a Ah, Denise. Eu Denise queria Santana. Sim, bem-vinda. Isso, obrigada. Eu sou da teologia, faço doutorado em teologia. Eu queria saber aonde a gente acha esse livro aí para comprar? Tá na Amazon, não tá? Como é? Sí, sí, ¿dónde se encuentra el libro? ¿En Eh, Amazon? el mío que está en inglés está en Amazon. Este que dice Hugo, yo creo que se puede acceder en Academia, Sí, ¿no? Se puede bajar el file en Academia. sí, en Y entonces, academia.edu. Hugo, estás muteado. Que ya está disponible para acceso libre, pero si quieren comprarlo, se puede comprar. En Argentina se consigue a través de Mercado Libre, por ejemplo. No sé si en Brasil existe Mercado Libre. Pero sí se puede acceder también en Academia o en otras redes. Sim. Denise, compreendido? Que pode buscar Compreendido, obrigada. academia.edu. Sim. Obrigado. Tá, Leandro? obrigada. Sim. Boa tarde, gente. Boa tarde, professores. Agradeço muito pela contribuição que vocês trazem para a gente hoje. E a minha pergunta, eu tenho me interessado muito sobre as definições do que é religião vivida. Como que os autores e autoras estão estabelecendo os limites, o que significa usar esse termo. A partir da experiência de vocês, pensando numa perspectiva latino-americana da abordagem, é possível já dizer de uma especificidade da definição da religião vivida a partir dos estudos que estão sendo feitos aqui na América Latina? A América Latina, com todo o seu conteúdo e prática religiosa, tem algum impacto nessas definições que nós poderíamos até chamar de clássicas, né, da religião vida, pensando na América do Norte? Temos alguma especificidade quando nós definimos religião vivida enquanto abordagem, teoria e método aqui na América Latina? Sí. ¿Se comprende bien? Sí, Sí, sí. yo ahí creo que hay varias cosas que nosotros hicimos un poco distintos de lo que hizo Ammerman. Sí, lo del punto de vista del sujeto, o sea, nosotros nos tomamos en serio lo que las personas definían por religión. Críticamente también, no es que el investigador es ingenuo y porque su definición, su práctica religiosa sale en un contexto de investigación. Pero me parece que el dejar que el sujeto defina que es religioso fue muy importante. Por ejemplo, gente que nos dice, no tengo religión, pero tengo una piedra de cristal que la lavo con agua de lluvia. Bueno, eso no entra en ninguna categoría de religión, pero a nosotros nos pareció importante incorporar eso, o sea, eso que el sujeto defina lo que es lo religioso,
Después nosotros, como hacemos con cualquier otra bibliografía, criticamos esa definición, ¿no? Como hacemos con Hervieux Leger, criticamos lo que ellos dicen, pero le damos esa posibilidad de decir dónde está lo religioso, dónde practican la religión y no suponer a priori que nosotros sabemos dónde se hace religión y dónde no. Esto me parece importante. El hecho de que nosotros hicimos un trabajo comparativo entre las tres ciudades, Lima, Córdoba y Montevideo, también nos permitió conectar con la historia de cada ciudad, porque las prácticas religiosas son distintas. Hugo mencionó, por ejemplo, las minorías religiosas, cada ciudad eligió un grupo, porque los grupos relevantes son distintos en cada ciudad. Entonces, esto de que la práctica, la live religion, está condicionada por el contexto cultural, está condicionada por una historia cultural. También nos parece importante. El segundo libro de Hamerman, el Practicing Live Religion, ella lo retoma un poco más, pero no estaba tan claro en su primer trabajo. Entonces yo creo que ese énfasis en la historia socioreligiosa también aparece ahí. Lo otro que a mí me parece importante es que si tienes en cuenta, Leandro, cuando uno hace estudios en Estados Unidos, hay una serie de restricciones éticas para proteger al entrevistado, que lo que termina sucediendo es que las entrevistas se hacen en la universidad. La gente viene a la universidad, uno le paga el pasaje, pero la gente viene a la universidad y habla en la universidad. Pero eso te deja afuera los sectores bajos. La gente pobre no va a la universidad. Nosotros fuimos a los lugares donde la gente vive, hicimos las entrevistas en espacios, a veces en las casas o a veces afuera. Luego, René de la Torre y Cristina Gutiérrez y Yaelit Juárez, Nayelit Juárez, ellas no solamente lo toman como una posibilidad, sino que van a la casa y el investigador recoge lo que ve en las casas. Entonces, esta religión vivida en América Latina que presta atención al contexto del sujeto, no lo hemos visto en otros trabajos, digamos, ¿no? No, me parece que eso es una contribución que ha ido mejorando con cada paso que hemos ido dando y ha ido habiendo como un aporte ahí. La idea de conexión, por ejemplo, de la religión como una conexión con el más allá, aparece muy clara en el trabajo de Hugo. Los trabajos de Hugo con los no afiliados a veces dan cuenta de una cantidad de prácticas religiosas que personas que se identificaron como religiosas no hacen. Es decir, una persona nos dijo, yo soy religioso y no hago nada, y otra persona dijo, yo no soy religioso y hago todas estas cosas, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que esta posibilidad de la práctica como una forma de mirar lo religioso más allá de la denominación, también es algo que no lo tenemos formulado, pero que yo creo que queda latente de nuestro trabajo, digamos, que tenemos que buscar otras formas de hablar de grupos de personas que no sean católicos, protestantes, sino otra categorización tal vez. Hugo. Sí, y no olvidemos que también de todas formas, en el marco de estas modernidades encantadas, las modernidades latinoamericanas también dialogan con la modernidad occidental al menos, ¿no? Entonces también encontramos cosas que aparecen en otros contextos. Por ejemplo, la valorización positiva, el valor positivo del término espiritual por sobre el de religión. ¿Sí? Eso ya lo vienen marcando sociólogos y antropólogos en otros contextos, y aquí es muy llamativo también, ¿sí? No siempre tenemos muy en claro qué es lo que las personas entienden por espiritual, pero la religión está muy basado en un modelo eclesiocéntrico católico, ¿sí? La religión es eso, es la iglesia, es el cura, son los rituales que pasan adentro. De hecho, nos usan la metáfora del allá adentro y acá afuera, ¿no? Uh-huh. Y la otra cuestión que también aparece en otros contextos y que nos habla de cómo estamos hablando de sujetos modernos es estos diferentes deseos de las personas por construirse en términos religiosos como sujetos autónomos. Ahí siempre tuvimos discusiones, digamos, y debates al interior del equipo. Yo a priori no caracterizo como autónomas estas prácticas, ¿sí? Porque nosotros llegamos a las prácticas a través de lo que las personas nos cuentan que hacen. Pero en ese contar
lo que hacen, hay mucho énfasis de las personas en tratar de señalar que es algo que deciden por sí mismas, que lo hacen porque quieren, porque lo necesitan, porque desean, digamos, eso. Hay muchos elementos en las historias que apuestan a construir lo que yo denominé una retórica de la autonomía o de la autodeterminación, ¿no? Entonces también esas dos cuestiones que yo te digo, Leandro, en realidad son cosas que uno puede ver matices en América Latina, pero claramente dialogan con cosas que se han visto en otros contextos. Perdão, Renato agora. Boa tarde, gente. Boa tarde, professores. Muito obrigado pela essa brilhante conferência. Eu tenho uma pergunta para os dois. Eu gostaria de ouvir os professores se há pontos de contato entre religião vivida e epistemologia decolonial, e se nós podemos considerar a religião vivida na América Latina como ferramenta decolonial para estudar religião. Yo creo que sí, Renato. Yo creo que estamos en un momento. ¿Por qué? A ver, lo entiendo, digamos, ¿no? Pero voy a hacer una exageración retórica. Pero siempre he escuchado gente en América Latina que cita a Hervieux Leger cuando habla de religión en América Latina. Yo nunca he visto un trabajo de Hervieux Leger donde ella cite a Cristina Gutiérrez Zúñiga para explicar París. Que Hervieux Leger puede citar a Malimachi para explicar a Buenos Aires, pero no se le ocurre que un latinoamericano puede servir para explicar Múnich, París o Londres. Me cansé. Basta, ¿no? O sea, nosotros tenemos que explicar América Latina. No podemos seguir pensando, por supuesto que en diálogo con Europa, por supuesto que en diálogo con Estados Unidos, pero basta. Entonces, en ese sentido, no tal vez religión vivida, pero sí un modo inductivo de pensar categorías que ayuden a entender la religión americana, pueden aportar. Idealmente, pueden aportar un debate sobre religión, porque si nosotros, yo no quiero hablar de religión latinoamericana, quiero hablar de religión. ¿Por qué los franceses pueden hablar de religión y nosotros tenemos que hablar de religión latinoamericana? Digo, eso en algún momento, no sé si es de postcolonial o no sé, pero lo que, o de enojado nomás, pero yo sí creo que religión vivida nos da esa oportunidad, no porque sea, es cambiar la mirada de la práctica, y esa es una oportunidad para poder pensar desde otro lado, digamos, ¿no? En ese sentido, yo sí creo que puede contribuir a algo de esto. A Diego. Firmo. Y es muy curioso que en los trabajos en Brasil, de los que tratan del tema, que hablan de los sin religión, Daniel está en la primera, la que más se utiliza, una de las que más se utilizan para explicar el fenómeno, y ningún otro nombre latinoamericano o brasileño. Los estudios están muy dependientes de la socióloga. Bueno, Ana. Boa tarde, obrigada, Gustavo, Hugo, por esse momento. Eu estou com uma dúvida aqui, que eu estou, no momento, pesquisando uma denominação, especificamente uma instituição, né? Uma igreja. E aí, minha dúvida é se é possível falar sobre... Na verdade, são várias igrejas, né? Se é possível falar sobre uma igreja batista, religião vivida a nível institucional. Assim, a nível institucional ou a nível coletivo, né? Qual é a prática comunitária, né, desta instituição religiosa ou dessa denominação que vem se transformando também em alguns lugares, em alguns contextos, né? Então, é um pouco disso, assim, se tem como falar sobre religião vivida nessa forma mais ampla, né? Sí,
claramente no excluye, digamos, esa posibilidad. Lo que está diciendo la perspectiva, lo que nos invita en la perspectiva es a mirar también por fuera de las paredes de los templos o de las iglesias, ¿sí? Pero dentro de los estudios de Deep Religion, por ejemplo, citando de nuevo a gente del norte, están los trabajos de Robert Orsi. Robert Orsi, historiador, ¿sí? Hace las historias de las peregrinaciones en un barrio italiano, creo que era de Brooklyn, de Harlem, Harlem, ¿sí? Entonces, obviamente se va a la parroquia, se va a las ceremonias de cómo se viste a la Virgen, cómo se preparan durante todo el año para poder llevar adelante la procesión, qué significaciones tienen. Y él adopta una perspectiva de Libre Religion y él está pensando, digamos, en una mirada como mucho más desde las particularidades de los grupos y los sujetos, más que desde arriba, por decirlo de una forma. Entonces, no lo excluye, no lo excluye. Hay incluso trabajos muy interesantes también en Brasil. Estoy tratando de recordar bien el nombre, me parece que era Renata de Sousa, pero o Patricia de Sousa, que propone, digamos, seguir los objetos religiosos, ¿sí? Como una forma de, desde la materialidad, ¿sí? Ingresarle a, ella no lo denomina religión vivida, pero es un estudio de religión vivida. Entonces se va, por ejemplo, a la iglesia de, creo que ustedes tienen San Judas, ¿verdad? Que, una devoción con San Judas. Y se va a la iglesia y ve quiénes van a tributarle devoción a San Judas, y después sigue esas personas que se llevan la estampita de San Judas, a quién se la da, de qué manera, va siguiendo los objetos a partir de un inicio, digamos, en un marco que lo podría llamar de institucionalidad tradicional, pero su mirada, su perspectiva es otra. ¿Sí? Yo estoy acompañando aquí un trabajo de Tiago de Paula, que está haciendo un trabajo en pentecostales brasileros en Massachusetts, en Boston, y él ha ido a las prácticas de sanación dentro de la iglesia pentecostal. Y una cosa es lo que dicen el website y los folletos de la iglesia pentecostal y la sanación. Otra cosa es lo que el pastor dice en el altar. Y otra cosa es lo que la gente cree de que el pastor dice, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver lo que el sujeto que recibe el agua bendita hace con el agua bendita y qué quiere curar con eso, se da cuenta de que la autoridad religiosa no maneja todo, digamos, ¿no? Entonces, otra vez, si dejamos que los sujetos nos digan qué es religión para ellos, yo creo que recuperamos una complejidad de lo religioso que se pierde cuando miramos lo que la institución dice que la gente tiene que hacer, digamos, ¿no? Me parece que este punto es bien importante porque en este caso, por ejemplo, mientras la iglesia habla de que Dios tiene poder sobre todo y el pastor te dice que podés dejar o podés acompañar ciertas cosas, la persona que practica usa el agua, sobre todo migrantes brasileños acá en Massachusetts, para ánimo personal, para un healing psicológico, porque necesitan sentirse bien y cerca de casa, pero nadie deja el tratamiento contra el cáncer, digamos. Entonces, esta cosa se ve muy claro en este trabajo. Tiago está está escribiendo su disertación todavía y tiene algún paper que viene en este sentido. Alicia Maldonado Estrada es una colega de estudios religiosos que trabajó ella sí en el Brooklyn, en Nueva York, una fiesta donde hay una cofradía de varones, donde a ella la dejaron entrar porque era investigadora, pero estuvo un año viendo esta masculinización de la religión, donde otra vez o sea, todo esto pasa en el sótano de la iglesia, ¿no? Es donde se prepara la imagen que van a pasear los hombres por las andas en Brooklyn el 16 de julio de cada año. Y ahí descubre una textura de lo religioso donde una es la expectativa de la religión, de lo que se puede esperar, y otra cosa es lo que estos hombres van haciendo y lo que significa la religión para ellos. Entonces, me parece que esta mirada
se puede conectar con lo institucional. Nosotros me parece que no lo hicimos tanto porque de alguna manera nuestro diagnóstico fue hay mucho escrito sobre lo institucional, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas prácticas que están afuera? Pero si tú miras nosotros, ¿sabes dónde encontramos esto, Ana? Cuando mucha gente nos decía, más que católico, yo soy salesiano o tengo esta espiritualidad franciscana. Entonces iban buscando como formas de matizar su catolicismo, hablando de una práctica que distinguen de otras prácticas de ser católico. Entonces yo creo que esto se puede aplicar en estudios institucionales, pero mirando esto de lo que los sujetos hacen con eso. Y también nos aparecía bastante lo que lo decís, Gustavo, como una diferencia entre los participantes en Lima respecto a Córdoba y Montevideo, ¿no? La institucionalidad tradicional y también la religiosidad popular de las peregrinaciones, de las cofradías, de las celebraciones, tienen mucho más entidad y presencia en Lima y eran mucho más significativas para las personas que Sí. participaron del estudio que lo que eran en general, obviamente que hay excepciones, para los participantes en Córdoba o en Montevideo. Quería decir a Hugo que Patricia estaba entre nosotros. Antes estaba por aquí. Patricia Rodríguez Souza. Bien, Rodríguez. Ha estado por aquí, ha estado al Bueno, principio, estaba en la gusto. sala. Pero sí, Y- claramente, hay trabajos sobre materialidad sumamente interesantes y el de Patricia es uno de ellos. Sí. Bueno, ¿cuál es el futuro de la investigación? ¿Qué piensan para el futuro? Yo diría que todavía tiene presente. Tiene presente. Todavía tiene Entonces, ¿cuál es presente. el presente? Mira, no, yo, a ver, en mi caso, yo trabajé después un paper más metodológico sobre las fotografías, esto que contaba Hugo de que recogimos fotos. Una cosa es decir, recogimos fotos y otra cosa eran 866 fotografías. Era un corpus que se hacía muy difícil manejarlo. Entonces, con otra alumna aquí de doctorado, hicimos una metodología basándonos en Hugo José Suárez, que está en la UNAM, que él ha trabajado más la fotografía en la sociología, pero de cómo analizar estas fotos y cómo empezar a trabajar este material fotográfico, digamos, ¿no? Porque no queríamos que solamente sea una ilustración, sino que la foto también es un dato. Entonces, ¿cuáles son las cosas que aparecen en las fotos y que no aparecen en las entrevistas? ¿O qué partes de las fotos reafirman lo que se veía en las entrevistas? Y el otro, para mí, ha sido el otro spin-off de todo esto, es la secuela, digamos, de todo esto, el tema de tatuajes. O sea, en las fotografías aparecen tatuajes que no eran obviamente religiosos, eran nombres, eran figuras, pero en las entrevistas cuentan porque esos tatuajes son religiosos y en las entrevistas aparecen otros tatuajes que la gente no trajo fotos, pero que empiezan a trabajar, a mostrarse ahí. Entonces, a raíz de eso, me meto con el tema de tatuajes, digo, porque es un tema interesante. Es la primera vez que hago investigación y la gente me pregunta sobre mi tema de investigación, digamos. No sé si les pasa eso, que siempre están ustedes hablándole a su familia y a sus amigos sobre lo que hacen y a nadie le interesa. Pero con los tatuajes, la gente se interesó sobre ese tema. Es un tema interesante en ese sentido. Pero sobre todo es una práctica que se hace, que se ha hecho siempre, que las religiones nunca legislaron, porque no es que estén prohibidos, pero que los investigadores, los sociólogos pensamos que no eran religión en serio. Entonces, el poder del sociólogo en definir qué es religión o no, en el tatuaje se hace muy importante. Y esto me ayuda a mí a afirmar esta otra cuestión de religión vivida. O sea, si dejamos que los sujetos nos digan qué hacen cuando hacen religión, nos abre el panorama. No estoy diciendo que sea la única verdad. Hay que ser críticos como somos críticos con la literatura secundaria. Pero así como leer otra literatura nos abre la cabeza, nos ayuda a conocer mejor otros mundos, preguntarle a los sujetos que practican también. Y el tatuaje en eso ha sido muy importante. Lo que ahora estoy tratando de publicar con algunos alumnos de grado, de undergrads, aquí en Boston College,
un trabajo sobre religión y los tatuajes de la Selección Nacional de Fútbol, que como se imaginan, después del torneo del Campeonato Mundial, hay fotos de la selección por todos lados, entonces fue muy fácil recuperar ese material y empezar a trabajar sobre eso. Pero otra vez, o sea, eran 26 jugadores el plantel que salió campeón del mundo, 20 tenían tatuajes al momento de la final del campeonato, 16 tenían tatuajes religiosos. Entonces, ¿por qué seguir hablando de secularización? ¿Qué quiere decir eso? Y esto porque no hicimos... Gustavo no quería perder la oportunidad tampoco de hablar del campeonato del mundo con un colega brasileño. En mi caso, me interesa, digamos, las experiencias de los no afiliados. No me gusta decirles sin religión, aunque se ha configurado como sociología de los sin religión. Y me interesa también discutir, ¿no?, fronteras teóricas de lo que implica la libre religion. Porque así como existe la libre religion, debería existir, suponemos, la libre non-religion, ¿no?, la no religión vivida. Y si bien las personas en las entrevistas marcan estas diferenciaciones de esferas que mencionábamos, no son necesariamente coincidentes, se van colisionando. Y para las personas sin religión de pertenencia, sobre todo aquellas que sí están más próximas al agnosticismo, al ateísmo o a la indiferencia, la verdad es que se enfrentan con un día a día que está saturado de religiosidad y espiritualidad. Entonces, que les demandan en sus ritos de pasajes, al momento de casarse, por ejemplo, o cuando tienen hijos, o cuando enfrentan una enfermedad, o cuando tienen que hacer la jura o la promesa por su titulación universitaria, que los enfrentan frente a la necesidad del coming out, de salir, digamos, a decir que no son religiosas, o que no son creyentes, o los motivos que sean. Y dentro de las personas sin afiliación religiosa, pero que sí tienen altos niveles de prácticas y creencias religiosas y espirituales, a mí lo que me llama más la atención es la creciente impugnación a una identificación religiosa. Probablemente porque no tiene valor para muchas personas, pero también en otros casos porque hay un claro posicionamiento social, político, en términos de creencias, con algunas autoridades religiosas respecto a lo que implicaría para esa persona identificarse como católica, judía, budista, lo que fuera. ¿Sí? Entonces, esos son temas que estoy explorando y que me interesan, y sobre algunos obviamente vuelvo a los materiales, que tenemos mucha información del trabajo que hicimos en la investigación, y en otros se van generando nuevos materiales. Bueno, no hay preguntas. Nosotros también tenemos mucho material de entrevista de lo cuánto creen los que dicen que no tiene pertenencia. Es bastante rica la experiencia. Y como decían antes, parece más fuerte incluso que los que dicen que sí tienen religión, pero no practican. Hay una búsqueda. Sí, ¿verdad? Muy bien, concluimos por aquí. ¿Quieren una palabra final? Gustavo. No, muchas gracias por la invitación y por esta posibilidad de conversar un poco sobre estos temas. Quedamos a disposición, también nos pueden encontrar en las redes y tienen los contactos nuestros, así que quedamos a disposición de esto y a participar en congresos y reuniones. La Asociación de Ciencias Sociales de la Religión es el espacio continental, digamos, la próxima reunión se va a hacer en 2 años en Chile, y son oportunidades que hay que aprovecharlas. Yo creo que esto es bueno, estos contactos con colegas que van haciendo el camino, esta discusión. Muchísimas gracias por la invitación, y sí, abiertos a inquietudes, dudas, comentarios, lo que quieran a través de mis redes sociales o por email. Bien. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Hugo. Gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Chao. Chao.